porque no me dice nada más, o sea, solo me dice que lo exprese como una desigualdad doble y ahí está como una desigualdad doble. Y ahora, ¿pero qué significa eso? Que la medida tiene que estar entre 9.99 centímetros y 10.01 centímetros. Ahí tiene que estar esa medida, no puede pasar de ahí. ¿Se entendió ese ejercicio entonces? Ana. Porque tiene que estar así, Sí, profe. profe, la petición le entendí. Ok, porque me dice que lo exprese como una desigualdad doble. Y ahí, eso que nosotros tenemos ahí es una desigualdad doble. Entonces logramos lo que nos pedía el ejercicio. Expresarlo como una desigualdad doble. Bien, veamos, dice, el peso P de 3/4 partes de los tarros de café llenados por un procesador de alimentos satisface la desigualdad de abajo, donde P se mide en onzas. Ahí está. Determine el intervalo en el cual se halla P. Y ya me da la fórmula. En realidad, cuando se habla de pesos, cuando se habla de variables y todas esas son fórmulas. Que está expresada como una ecuación, sí. Y en este caso en específico es una inecuación, ¿verdad? Una desigualdad. Entonces ahí está expresado como una desigualdad. Entonces cuando está expresado así como una desigualdad, tengo que despejar para P porque ahí me pide el intervalo. Dice que P menos 16 entre 0.05 tiene que ser menor o igual que 1. Pero me pide el intervalo. Entonces tengo que expresar eso que está ahí, expresarlo como intervalo. Entonces prácticamente, ¿qué es? Prácticamente es resolver esa inecuación, resolver esa desigualdad. Entonces, como dice menor o igual, yo voy a tener lo siguiente. Menos 1 menor o igual que P menos 16 entre 0.05. Menor o igual que 1. Vean que aquí, antes de restar, hay un paso por hacer. ¿Por qué? Porque ese 16 que está restando está como numerador, no está afuera. Entonces, si no está afuera, tengo que primero quitar ese denominador que está ahí. Tengo que quitar ese 0.05. Si tengo ese 0.05 ahí, ¿qué tendría que hacer? Debe multiplicar por Multiplicar. 0.0. Entonces tengo que multiplicar en la izquierda, en el medio y a la derecha por 0.05. ¿Cuánto sería, salud? ¿Cuánto sería negativo Salud. 1 por 0.05? Gracias. Negativo 0.05. Correcto. Como ya multipliqué por negativo 0.05, ya no lo escribo, ¿no? Y aquí sería 1 por 0.05, 0.05. Cualquier número multiplicado por 1 siempre me da el mismo número. Entonces no Y me... ahora le suma 16, va. Correcto, y ahora tengo que sumar 16. ¿Cuánto sería 16 menos 0.05? 15.05. 15.05 o 15.95. 15.95. Pues recuerde que le estoy restando, ¿verdad? 16 menos 0.05. Y aquí sería menor o igual que 16 más 0.05, 16.05, ¿no? Entonces ya tengo eso ahí. Todavía no lo tengo como me pide el ejercicio. El ejercicio me pide que lo determine, que determine el intervalo. Eso todavía no es un intervalo. Entonces, como es mayor o igual,
Entonces, tengo menor o igual. ¿Qué pasa cuando tengo menor o igual? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde va el corchete? Ojo, aquí hablo ya de corchete porque me está diciendo intervalo. Si dice menor o igual, ¿hacia dónde va? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Hacia adentro, correcto. Entonces aquí pongo, y el primer valor es el menor de todos, o sea, el que está a la izquierda, que sería 15.95. Y el otro es 16.05. Ahí. ¿Terminó? Solo eso, profe. Sí, porque es que eso es lo que me pedía el ejercicio. Yo puedo expresarlo en forma gráfica, en forma constructiva, pero no me pide eso el ejercicio. Lo único que me pedía era que lo escribiera el intervalo, y ese es el intervalo. Y ahora, ¿cómo interpretamos esto? El peso P de 3/4 partes de los tarros de café llenados por un procesador de alimentos satisface la desigualdad de abajo donde P se mide en onzas. Entonces, ¿qué significa eso? Que 3/4 partes de los tarros de café, su peso va a estar en ese intervalo, de 15.95 a 16.05. No va a pasar de ahí. No sé si me entendió esa parte. Ahora, el 25 es parecido a los anteriores. Bueno, el 25 es parecido al 24, no lo voy a hacer. Y está más fácil porque ni siquiera hay una ecuación, hay una fracción. Entonces está más fácil todavía. El 26. Se diseña una balanza que sea precisa hasta 0.25 onzas. Si en una balanza se colocan juntas dos latas de sopa idénticas y se halla que tiene el peso combinado de 33.15 onzas, ¿cuál es el mayor y menor peso posible de una de las latas? Aquí sí ya está diferente, ¿verdad? Aquí sí ya tengo que pensar. Aquí sí ya tengo que ver cómo planteo esa ecuación, que es no digo que es lo más difícil, pero es lo que a veces cuesta en un problema, poder plantear una ecuación. Y en este caso sería una desigualdad. Bien, Daniel, Jafet, enciéndame su cámara, por favor. Fabián. Ok. No, Jafet, su techo no, Jafet. Espere. Entonces, veamos. Según lo que hemos visto, niños, según lo que hemos visto nosotros hasta ahora, ¿cómo planteamos nosotros una inecuación de eso? ¿Habría alguna forma, creen ustedes? Primero, el primer paso, elegir la variable. ¿Qué variable sería? P. P, ¿por qué? Porque le está pidiendo el peso. Correcto. Ojo, no necesariamente tengo que usar P, ¿verdad? Pero, como dice su compañero, es P de peso, ¿verdad? Entonces vamos a usar P. Ya tenemos, aunque no crean, esa es una parte importante en el problema, elegir bien la variable, ¿verdad? Elegir bien la variable y saber qué significa esa variable, porque si yo le pongo X y no tengo ni idea de qué es X, entonces en este caso ya sabemos que, como dijo Xavier, es el peso. Ahora, se diseña una balanza que sea precisa hasta 0.25 onzas. ¿Qué significa eso que sea 0.25 onzas? Lo que significa es lo siguiente, vean. Que ese peso puede estar en este intervalo 0.25 y puede ser igual, ¿verdad? 0.25 y puede pasar esto también.
Y aquí le escribo un negativo. O sea que el peso de las latas tiene que estar en ese intervalo. Una lata puede pesar 0.25 onzas menos o puede pesar 0.25 onzas más. ¿Verdad? 0.25 onzas es poquito, ni siquiera. ¿Cuántas onzas tiene una libra? A ver, ¿quién sabe? 100. No, una libra tiene 16 onzas. Uy, yo ni sabía. Eso le iba a decir. Una libra tiene 16 onzas, entonces 0.25 onzas es poquito, ¿verdad? Comparado con libra. Entonces, ya planteé una inecuación, pero ahí no tiene que terminar el ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora me da otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Me dice, si en una balanza se colocan juntas 2 latas de sopa idénticas y se halla que tiene el peso combinado de 33.15 onzas. Entonces, ¿cómo lo haríamos ahí? ¿Dónde metemos esos dos? P, ¿qué sería? ¿El peso de una lata o el peso de 2 latas? P es peso. Peso de una lata. Sería el peso de una lata. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. 0.525 es lo que puede restarlo a la P. Entonces yo le pongo 2P aquí. ¿Por qué? Porque son 2 latas. O sea, P más, yo puedo haber escrito ahí P más P, pero lo escribo solamente 2P. 2P menor o igual que 0.25. Ahora pregunta. ¿Dónde pongo el peso? El peso de 33.15 onzas. ¿A dónde creen que iría? Vamos a ver. ¿Quién lo identifica? ¿A dónde iría? Ya solo me falta una cifra. Esa es la única que me hace falta. ¿A dónde la coloco? Oh, bueno, es que si les pregunto esto ya les digo. Al lado de 2P. Al lado de 2P, pero sumando o restando. Sería restando para quedar a 0 después. Sí, pero vean, no lo tendría que sumar ni restar. Yo tendría que escribirlo aquí, donde están los 0.25. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy relacionando onzas con onzas. Entonces, ese 0.25 serían onzas que van a la izquierda, porque esas 33.15 onzas las puedo restar a 0. Le puedo restar 0.25, porque ahí es donde varía el peso. También le puedo sumar 0.25, porque esa es la cantidad de que varía el peso. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo restarle, puedo sumarle a esto 33.15. ¿Y por qué no se parece a los demás ejercicios? Porque es una condición diferente a los otros ejercicios, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 0.25 menor o igual que 2P menor o igual que 33.15 más 0.25. ¿Cuánto da eso? 33.15 menos 0.25. Es menos, profe. Ajá. 33.15 menos 0.25. ¿Cuánto da? 32.9. 32.9. Y si le ponemos el 0 sería 32.90. Y aquí sería 2P.
menor o igual que 33.15 más 0.25. 33.4. Ajá, 33.40 o 33.4 alumnos. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo ahí? Lo que tendría que hacer sería dividir entre 2. ¿Por qué? Porque yo quiero que al final me quede P. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo es el peso y menor de una lata. Ahí yo tengo el peso de 2 latas, pero me están pidiendo el peso de una de las latas. Entonces tengo que dividir entre 2. Entonces sería 32.9 entre 2. ¿Cuánto da? 16.45. 16.45. Sí, profesor. Menor o igual que P. Y 33.40 entre 2. 16.7. 16.7 o 16.70. Ahora, ustedes vean que el peso de las latas va a estar dentro de ese intervalo. De una de las latas. En los aguacates. Vean, el peso de una de las latas es 16.45 a 16.70, que era lo que me pedía el ejercicio. ¿Cuál es el mayor y menor peso posible de una de las latas? Entonces, ahí hay una pregunta que responder. Entonces hay que responder esa pregunta. Ojo con estos problemas. Si hay una pregunta, respondo la pregunta. Si no hay pregunta, no respondo. Solo hago el procedimiento que fue el que hicimos acá. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el mayor y el menor peso posible de una de las latas? El menor peso posible es 16.45. El mayor peso posible es 16.70. No puede pasar de ahí. Entonces así tengo que responder. Ok, el ejercicio 27 es parecido a esto, ¿no? Ahí no hay que hacer mucho. El ejercicio 27 es lo mismo. Me dice, la necesidad diaria de agua potable calculada para una cierta ciudad está dada por la siguiente expresión, donde C es el número de galones de agua utilizado. C menos 3.725.000 menor que 100.000. Hallar la mayor y menor necesidad diaria de agua. ¿Qué hay que hacer ahí? Despejar para C. Hay que despejar para C y encontrar ese valor y ese menor. ¿Cuál es ese valor y ese menor? Son los extremos. Esos son. Bien. Ahora pasemos. ¿Hay preguntas sobre esto? Antes de continuar. No, profe. ¿No? Se entendió, ¿verdad? Se entendió lo que hicimos. Ok, veamos el siguiente tema. El siguiente tema es sobre desigualdades cuadráticas en una variable.
Es parecido a esto, vean. Lo único que va a cambiar va a ser el momento de poder ya dar la solución, ¿verdad? Y en este caso yo lo que tendría que hacer sería dar valores. Hacer una tabla de valores. Vean lo que dice acá. Una desigualdad o inecuación cuadrática en una variable es una expresión de la forma ax a la 2 más bx más c menor que 0, donde a, b y c pertenecen a los números reales y a no es 0, ¿verdad? A es distinto de 0. Dice, en la que también se pueden emplear cualquiera de los signos de relación. ¿Cuáles son esos signos? Mayor que, mayor igual que o menor igual que. Y el igual también. Aunque si usamos el igual ya no sería una desigualdad, sería una ecuación, ¿verdad? Lo que vimos hace poco. Para determinar el conjunto solución de una desigualdad de este tipo, se empleará un procedimiento en el que se incluirá una idea geométrica. Dicho proceso es un tanto mecánico, pero rápido y eficaz. Se llama método de la tabla de variación. Esto es un ejemplo de desigualdades cuadráticas. X a la 2 más 2x menor que 8. 2x a la 2 menos 5 más 8 mayor o igual que 0. 2x menos 3 por 3x menos x, por 3 menos x, perdón, menor o igual que 0. Ahora, ¿cómo encuentro? Vean este método. Este método es muy sencillo. Es muy fácil. Pero tengo que recordar algo. Tengo que recordar cómo factorizar. Ese es el único inconveniente, que tengo que recordar cómo factorizar. Bueno, para el que no recuerda cómo factorizar puede ser un inconveniente. Para el que lo recuerda no hay ningún problema. Entonces dice, x a la 2 más 2x menor que 8. ¿Qué se hace aquí? Se hace lo siguiente. Primero factorizo y saco esos dos factores. X a la 2 más 2x menos 8, pasando todo a un solo lado y que al otro lado de la desigualdad nos quede un 0. Y después hay que factorizar. Aquí recuerden que si yo tengo un polinomio como este y yo veo que aquí no hay ningún número, entonces ¿qué método voy a usar? Voy a usar el método de tanteo simple. ¿Y cómo es tanteo simple? Abro dos paréntesis, la voy a abrir dos paréntesis ahí y voy a encontrar dos números que multiplicados me queden negativo 8 y que sumados me den 2. Así de sencillo. Y en este caso en específico sería que restados me den 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo veo que recuerden que lo que nosotros hacemos para factorizar es abrir dos paréntesis. Ese es el primer paso. Después, en cada uno de los paréntesis escribo una X. Después, en cada uno de los paréntesis voy a escribir un signo. ¿Pero qué signo? En el primer signo, el primer paréntesis sería este signo de acá. Sería un más. El segundo signo, ¿de dónde viene? De multiplicar más por menos. Multiplicar esos dos signos, más por menos, menos. Ahora voy a encontrar dos números que multiplicados me den 8 y que restados me den 2. ¿Y por qué digo restados? Porque son signos diferentes. Y ojo, me tiene que quedar 2 positivos, ¿verdad? Entonces, dos números que multiplicados me den 8, 4 y 2. 4 por 2, 8. Y si lo resto a 2, 4 menos 2, 2. Menos 2, 2. Sí. Entonces, acá escribo 4. Y acá escribo 2. ¿Por qué escribo el 4 ahí? Porque me tiene que quedar positivo. Si escribo el 4 en el otro paréntesis, me va a quedar negativo. Entonces, como me tiene que quedar positivo, lo escribo ahí. Y de ahí viene que x a la 2 más 2x menos 8 sea x más 4 por x menos 2. Después que tenemos eso, nosotros tenemos que despejar. Acá. Esto. Despejar para x. Y encontramos que x igual a negativo 4 y x igual a 2. Ok. Eso nos va a servir ¿para qué? Para escribirlo aquí. Ahí se cambian los signos, ¿va, profe? Aquí que escribo, aquí son los factores. No, aquí todavía no. Aquí lo único que hice fue despejar, ¿verdad? Que es x menos... No, es que como el 4 está positivo, abajo aparece negativo. Sí, pero no fue cambiar de signo solo así, sino lo que hicimos fue, como lo pasamos para el otro lado, entonces por eso cambia de signo.
¿verdad? Porque lo que hicimos ahí fue resolver esa ecuación lineal que queda ahí. ¿Qué nos quedaría? X igual a negativo 4 y X igual a 2. Va despejando. ¿Cuál sería el siguiente paso? Como les digo, si ustedes ya recuerdan cómo factorizar, esto no les va a dar ningún problema. Entonces, después, ¿qué se hace? Ven. Acá escribo los factores. Acá, x más 4, x menos 2. Y acá escribo en orden. Esto tómenlo ustedes como una recta numérica. Acá escribo en orden. Los negativos van primero, los positivos van después. Puedo incluir el 0 ahí, pero no me serviría de nada incluir el 0. Entonces, aquí pongo negativo 4 y véanlo, que es como que si yo tuviera una recta ahí. Acá, acá y acá. Vean, antes de donde se hace 0, todos los signos son negativos. Entonces puedo escribir un solo negativo. Después de donde se hace 0, ese intervalo se vuelve positivo. Acá. Vean, es como que si yo vengo hasta de aquí, ven, desde negativo infinito y llego hasta negativo 4. En negativo 4 esto se hace 0, ¿verdad? Y acá le ponemos 0. Ahí se hace 0. Entonces, antes de donde se hace 0 es negativo y después de donde se hace 0 es positivo. ¿Por qué digo que ahí en negativo 4 se hace 0? Porque negativo 4 más 4 es 0. ¿Verdad? Ahora vamos con Profe, 2, dígame. Proyecto ha tenido problemas de conexión. Por eso lo saca Zoom. Sí, veo que está saliendo y entrando cada rato. Entonces, eso es donde se hace 0 y cuando se hace 0. Ahora, x menos 2, ¿a dónde se hace 0? Se hace 0 aquí, en positivo 2, ¿verdad? Entonces, antes de donde ocurre eso, aquí hay negativo, ¿no? Esto es negativo. Y después es positivo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora voy a multiplicar esos signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y más por más, más. Ahora, ¿por qué me sirve saber dónde se hace 0? Porque recuerden que la ecuación original tenía un menor que, ¿verdad? Entonces, como tiene un menor que, voy a tomar en cuenta solo el intervalo donde es negativo, no donde es positivo. Acá, no este, sino solo el intervalo donde es negativo. ¿Y de dónde a dónde es negativo? Es negativo desde negativo 4 hasta 2, que está escrito acá, en esta tabla de abajo. Es negativo desde negativo 4 hasta 2. Entonces la solución sería todos los números que están desde negativo 4 hasta 2. ¿Verdad? Porque ahí decía negativo. Si dijera los positivos, sería de menos infinito hasta negativo 4 y de 2 hasta positivo infinito. Pero ahí es de negativo 4 hasta 2. Nada más. ¿Verdad? Bien, ¿alguna duda con esto? Pregunto. ¿Cómo saca los signos, profe? Acá, vean, lo que tengo que construir es esta tabla, ¿verdad? Entonces, en esta tabla incluso yo puedo, ahí no está separado, pero yo lo puedo separar. Lo puedo separar por una línea y hacer lo siguiente, acá. Aquí dibujo una línea, acá dibujo otra línea. Entonces, vean, este intervalo, me tengo que fijar en este intervalo. Este intervalo x más 4 se hace 0 aquí. Antes de ese valor, tengo que escribir signos menos, 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 más, 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 después de donde se hace 0. Este intervalo x menos 2 ya no se hace 0 aquí en negativo 4. ¿Dónde se hace 0? Aquí en negativo 2. Entonces, antes de donde se hace 0 va un montón de signos negativos y después de donde se hace 0 va un montón de números de signos positivos. Entonces, ¿cómo saco el signo? Multiplico todo ese montón de signos acá. Menos por menos, más, menos por menos. Entonces es más, aquí da más. Acá, más por menos, menos. Y acá, más por más, más. Y así es como saco los signos.
tengo que construir esa tabla para saber qué signos van. Yo también entendía eso, pero sí, ya lo entendí. ¿No? Entonces, veamos, así se hacen todos los ejercicios. No hay otro método más que ese. Entonces, ¿se vuelve sencillo? Sí. Aquí lo que hacen es que le ponen un montón de signos menos, pero no es necesario. Con uno que usted escriba antes, con uno que usted escriba después, no hay problema, porque se sobreentiende que antes de ese valor todo es negativo y después de ese valor todo es positivo. Ahora aquí hay otro ejercicio, 4x a la 2 menos 6 mayor o igual que 5x. De nuevo, ustedes tendrían que ir a revisar esos casos de factorización de nuevo, y es más, esa va a ser su tarea de aquí al lunes. Tienen que ir a revisar todos los casos de factorización que ustedes saben y anótenlos, por favor, porque son los que les van a servir. Tienen que ir a revisar factor común. Anótenlo, por favor, porque el lunes vamos a hacer ejercicio de estos y vamos a aplicar todo eso. Entonces, factor común, tanteo simple, tanteo especial, diferencia de cuadrados. ¿Te acuerdas cuando llorabas por tu ex? Diferencia de cuadrados. ¿Ya lo escribieron? Después de tanteo simple, profe. Tanteo especial y diferencia de cuadrados. Con eso es que ustedes, hay más, ¿verdad? Existen más casos de factorización, pero con eso es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los vamos a usar. Repítalos para confirmar. Solo son 4, profe. Sí, solo son 4. Esto es más un recordatorio, pero yo sé que ustedes ya lo saben, pero es más, porque vean, esta guía, todos son ecuaciones cuadráticas o todos son polinomios cuadráticos que se vuelven desigualdades. Entonces hay que saber despejar. Algunos ya están despejados, entonces ahí no hay problema. Por ejemplo, el 16 ya no hay problema, el 4 no hay problema, el 5 no hay problema. Hay pocos donde hay que factorizar, pero hay que hacerlo, hay que saber hacerlo. ¿Esta guía entonces la hacemos hoy igual o...? No, la vamos a dejar para la otra semana. Ayer casi no tuvimos clases y no fue culpa de ustedes. Entonces, no puedo asignarles algo que no hemos visto muy bien. Eso le iba a preguntar que si hoy estaba en el colegio. No, Yo creo que... Hoy estoy en la casa. Hoy sí me escuchan bien, ¿verdad? Muy claro, profe, lo escucho. Es que casi tengo el router en la casa. No voy al colegio. Por eso vengo aquí. Bien, niños, no quiero pasar desapercibido esto. Quiero que enciendan sus micrófonos todos. Por favor, ¿me van a ayudar en algo? Todos. Ya. Vamos, enciendan sus micrófonos. Daniela, Norman. Vamos, se me está acabando el tiempo. Carla, Lanis, Jason. Quiero que me ayuden a darle un aplauso a Xavier, por favor. Todos. Vamos. Ya, él calificó a la segunda ronda de Olimpiadas de Física. Felicidades, Javier. Felicidades. Gracias. Sigue un proceso para la siguiente ronda y ese proceso lo vamos a estar con ustedes ahí nosotros. Le voy a mandar ahí la imagen donde vea que calificó, porque nos